Hola amigos y amigas, buenas noches. Un nuevo jueves que nos encontramos nuevamente en este programa Vereda Ciudadana, un programa que busca juntarnos, encontrarnos en una discusión, en una conversación, ¿cierto? Informativa, cívica, para que podamos ir disfrutando, ¿cierto? Ya el cierre de la semana con las noticias y los temas que han sido relevantes en la misma. Hoy día tenemos una importante invitada, una tremenda invitada. Nos visita, ella es antropóloga, es experta en derecho de pueblos indígenas y también en el derecho de salud. Eh, Ella hace una década aproximadamente para América Latina y el Caribe. Es autora de varios libros, ¿cierto? Como dije, es antropóloga. Tiene más de 20 años de experiencia en la antropología médica y en epidemiología sociocultural. Me refiero a Malva Marina Pedrero, quien nos acompañará el día de hoy para tocar especialmente temas de contingencia relacionados con la pandemia que azota al mundo, especialmente a nuestro país, pero con un énfasis especialmente puesto hoy en lo que dice relación con nuestra región. Así que damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, Malva Marina, en este segundo capítulo de Vereda Ciudadana. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación para poder compartir algunos comentarios, reflexiones, ideas, opiniones, críticas, sugerencias sobre la gestión estatal y comunitaria de la pandemia de COVID-19 en el país y en nuestra región. Bueno, muchas gracias. Como te decía recién, tenemos un tema importantísimo hoy día que tratar. Tu expertise en esto es importantísimo para poder entregar una opinión, ¿cierto? Como hemos querido entregar desde nuestro programa, que es una opinión experta, con fundamento, con sustento. Así que abre un debate, ¿cierto? Y abre un debate interesante, que es lo que nos hace falta hoy día discutir con esta altura de miras y también para poder ser un aporte en una discusión tan importante como es el tema COVID hoy día, por ejemplo, en nuestra ciudad, que para ir ingresando al tema, estamos nuevamente en cuarentena. ¿Qué te parece esta estrategia del Ministerio de Salud nuevamente que nos tiene en cuarentena total como ciudad y bueno, en varias partes del país en la misma situación? Eh, Mira, a mí en general me parece que un grave problema que hay en el enfrentamiento de la pandemia en el país es que cada estrategia se ha mirado un poco aisladamente. Entonces no se puede analizar la vuelta o esta segunda larga cuarentena para la región y sus potenciales impactos si no es pensando cómo se articula esta medida con el conjunto de otras medidas económicas, sociales, de control, ¿no es cierto?, en la región. Y mi opinión primero es que esta es la primera vez que una pandemia de estas características a nivel mundial se enfrenta con una estrategia como esta. No existen experiencias anteriores de confinamientos masivos de personas sanas con personas enfermas. Esto es una innovación. Desde la Biblia en adelante, desde que el mundo conoce las epidemias, siempre se ha entendido que hay que aislar al enfermo de las personas sanas. Siempre se ha entendido que las personas que están más próximas al enfermo son más susceptibles de estar contagiadas, entonces hay que tener más cuidados con ellas. Estos que son principios básicos del tratamiento de las enfermedades infecciosas, en la cual nuestra región además tiene una larga y exitosa experiencia, por ejemplo en materia de tuberculosis, Claro. pero que no se han retomado en la gestión de esta pandemia. Ahora, nuestra región en la cuarentena pasada tuvo uno de los picos de contagio. Claro. Ya teníamos la experiencia de que
estando todos encerrados por las condiciones económicas sociales en que enfrenta la población, ¿no es cierto?, la pandemia, en que cuáles son las condiciones con las que la gente puede o no puede permanecer en casa, ya en ese momento los contagios subieron en tiempos de cuarentena. Parece que no, porque en este bombardeo de números diarios que entrega el ministerio, la gente suele perderse. Hay unas cosas claves que entrega el Ministerio de Salud en sus informes epidemiológicos, no en este dato día a día que entrega el Ministro de Salud. Entre otras cosas, porque el dato día a día no nos ayuda a entender la dinámica de expansión del virus. Lo que pasa y es ese que... informe epidemiológico, en vez de decirnos en qué fecha a ti te entregaron la confirmación de tu diagnóstico, nos va contando los casos de acuerdo a cuándo manifestamos los primeros síntomas, que es una fecha más próxima a cuando nos contagiamos, ¿cierto? Claro. Entonces, desde esa perspectiva, aparecen a mi juicio para nuestra región dos cosas clave, que nosotros estamos en una etapa distinta a la de las regiones que están en retroceso, porque el virus llegó o se expandió más tardíamente en nuestra región. Estamos como a un poquito más de un mes de Santiago en términos de la evolución de la curva. Recién nosotros tenemos concentrado en estas últimas 3 semanas el 50% de nuestros casos. ¿Y eso obedece, tú dices, a una mala forma de hacer el conteo, de tener el dato preciso para efectos de determinar quiénes están contagiados, o obedece a una cuestión que es consustancial a la pandemia propiamente tal en cuanto a su contagio? Es un poco consustancial. ¿Por qué? Porque lo que tú obtienes como lo que se reporta como caso positivo es un caso con PCR, con examen, con test de COVID positivo. Este es un caso confirmado. Y recién venimos a saber cuándo esa persona pudo haber estado expuesta, ¿no es cierto?, al contagio, o sea, cuando empezó sus síntomas al menos, una vez que se empieza a atender a esa persona. Ese es un proceso posterior. Pero ya contagió Pero incluso. Es una información más útil para entender cómo se comporta la propagación del virus que ese dato diario. Es más, el dato diario en sí mismo tiene muchos vaivenes, porque el dato diario no te dice qué es lo que pasó el día anterior, eso que también la gente suele confundirse. Eso te iba a preguntar. Se contagiaron 120 personas. Claro. La cifra lo que indica es que hasta ayer, a medianoche, se ingresaron los resultados de 120 personas al sistema informático del ministerio. Esos 120 personas pueden habérseles hecho el examen ayer, antes de ayer, hasta hace una semana atrás. De hecho, hoy día nosotros tenemos una brecha de 400 PCR que todavía están hechos, pero que todavía no sabemos sus resultados. O sea, podríamos tener eventualmente 400 nuevos contagiados que probablemente incluso pueden haber contagiado más personas que viven con ellos, y recién vamos a saberlo al momento en que se ingrese esa información al sistema. Información que va a ser, como tú dices, entonces tardía. O sea, para tomar alguna medida. podríamos tener teóricamente 120 nuevos contagiados en ese lote, porque nosotros estamos con una tasa de positividad, no de los exámenes realizados, que eso es una nebulosa. Nosotros siempre, en Chile se informa de la positividad a partir de los PCR que se le han informado al ministerio. Entonces, hay una cifra que es la que entrega la Ceremi, dice todos los días, hasta la fecha hemos realizado tantos PCR y hemos procesado tanto. Por lo tanto, tú puedes calcular todos los días cuántos PCR se hicieron ayer. Eso se puede hacer. Pero esas cifras no son las mismas que entrega el ministerio. Con las cifras del ministerio, nosotros en las últimas semanas estamos en el orden del 30% de casos positivos.
Entonces es esperable que el 30% de esas 400 muestras pendientes también sea positivo. Que lo que aparezca en los próximos días, entonces. Malva, Claro. entonces, bueno, naturalmente fluye de tu explicación que hemos tenido más errores que acierto entonces en la forma del manejo de la pandemia desde el punto de vista de las autoridades que están a cargo. Eso, me parece que esa es la conclusión que emana un poco de tus palabras. O sea, no solo emana de eso, si tú piensas eh, en los primeros meses de pandemia, había un exitismo enorme, somos el país que más hace PCR, somos el país que menos letalidad tiene, somos un país espectacular con la mejor salud del sistema sanitario del planeta. Mucha soberbia. Y progresivamente ese discurso desaparece, no solo por cambio de ministro, sino porque las porfiadas cifras te dicen que eso no es así. O sea, de pronto nosotros nos transformamos en el quinto país a nivel mundial con la tasa más alta, al día de hoy. Esta es la cifra del día. Somos el octavo país con la tasa de mortalidad, o sea, la cantidad de muertes por millón de habitantes más alta del mundo. Estamos en términos de mortalidad por encima de Estados Unidos. Estamos en términos de mortalidad por encima de Brasil, que son estos países enormes que si bien concentran la cantidad de casos en la región de las Américas, son países que tienen una magnitud de población enorme, no comparable con la nuestra. Nosotros ya estamos aportando una cantidad muy significativa al aumento del contagio a nivel mundial todos los días. Esa ya es evidencia de que lo hemos hecho muy mal. Y lo hemos hecho muy mal porque respondimos tardíamente y respondimos tratando de tener ideas innovadoras, obviando el conocimiento que existía históricamente sobre el tratamiento de las epidemias y el conocimiento más reciente. El más reciente es el del ébola, ¿no es cierto?, en África, en términos como de magnitud. Y si tú hubieras mirado solo eso, te habrías planteado estrategias distintas, a diferencia de países como Uruguay, como Cuba, que son los dos países exitosos de Chile. Y es bueno mencionar a los dos porque son dos países con orientaciones en términos de gobierno, digamos, en términos ideológicos distintas, y en términos de gestión de la pandemia también distintas, pero con algunos elementos en común. Inmediatamente cierre de frontera, inmediatamente dejan de funcionar los aeropuertos. En ninguno de esos países ha habido este aislamiento permanente, esto que hoy día llaman cuarentena, de tener a los sanos con los enfermos juntos. Sin embargo, son países que están súper abajo en el ranking, tienen pocos casos, mortalidad muy baja. De hecho, Uruguay es el país de Latinoamérica que con bastante tranquilidad pudo, y con bastantes medidas de precaución, pudo reiniciar hace un mes atrás las clases y hasta el momento no ha tenido ningún estudiante de todos los niveles contagiados. Se dijo en algún momento, Malva, perdona que te interrumpa, que la comparación que estábamos haciendo con Nueva Zelanda, ¿cierto? Porque allá también se había dado una forma muy exitosa de combatir el COVID. Se dijo, bueno, ellos son una isla y por lo tanto no hay ningún inconveniente. Pero lo que yo escucho pareciera ser que lo que decía, y me recuerdo, creo que fue por ahí por el 15 de marzo, escuché en algún momento en un programa a la ex ministra Elia Molina, que me acuerdo que en esa fecha ella decía, estamos atrasados y teníamos que haber cerrado el país ya hace un tiempo, pero bueno, hay que hacerlo hoy día, ella dijo, y en 40 días más probablemente esto va a estar en cierta medida mucho más manejable, ¿cierto? Porque no vamos a tener esa posibilidad de ingreso del virus. Bueno, naturalmente nadie la escuchó desde las autoridades de gobierno. Naturalmente muchos quisieron que se mantuvieran todo lo que es ingreso y salida de personas. Tú viste lo que se decía respecto de las clases de los niños, el funcionamiento de los malls, de los cines, de todo lo que significaba el comercio. Finalmente
la visión de nuestro país economicista de todo lo que dice en relación con sus actividades, sobrepasó, ¿cierto?, el cuidado de lo que era lo realmente importante, que es la salud y la vida de las personas. Entonces, ¿tú crees que si en esa ocasión se hubiera hecho, se hubiera tomado una medida como esta de aislamiento del país, cerrando aeropuertos, puertos, ¿cierto?, podríamos hoy día tener una mejor perspectiva de lo que iba a ocurrir, un mejor manejo, o eso José, es una tal medida como te sumada a dije otras al tantas? comienzo, una medida como esa es insuficiente. O sea, aquí la cosa es que uno siempre tiene que pensar es que las medidas van haciendo sinergia. Yeah. Entonces, hay que pensar primero desde una perspectiva sanitaria que la principal medida es testear, testear, Yeah. trazar, 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 aislar, aislar, aislar. Esas tres cosas las hicimos mal desde el comienzo. Detectamos poco, hacíamos pocos PCR por cantidad de población, estaban muy mal distribuidos los PCR, la capacidad diagnóstica por territorio además. Cuando ya el virus se había expandido a todas las regiones, no había ninguna razón para tener tan pocos exámenes en algunas regiones que empezaban a mostrar señales de contagio bastante altas. En primera instancia, la estrategia de trazabilidad en la práctica no existió. En la práctica no existió. Lo que había era un llamado permanente. No sé si recuerdan en las etapas tempranas del virus en Chile, a las personas que hayan volado en el vuelo A177 de tal línea aérea, contactarse con. Eso no es trazar. Trazar en un modelo de salud como el que teóricamente tiene Chile, un modelo de salud familiar y comunitario, eso dicen, ¿no? Claro. Significa que nosotros vayamos a buscar a esos contactos estrechos. Que eso es lo que hoy día llaman trazabilidad. O sea, saber. Justo eso te iba a explicar, te iba a pedir que nos explicaras porque claro, hemos escuchado, ya nos hemos familiarizado con muchos términos de pandemia, se han hecho como es nuestro país, finalmente cuando no puede combatir mucho con sus males, termina, ¿cierto?, incorporándolo incluso al humor del chileno. Esto es lo que lo hace un poco más llevadero para nosotros al final, aún en circunstancias muy graves. Y se ha hecho ya muy común escuchar muchos términos que ya estamos incorporando en nuestro vocabulario. Uno de ellos es trazabilidad, pero tú nos podrías explicar bien qué significa trazabilidad, en qué consiste y cuál es la incidencia de esto en la pandemia, porque al final un dato que hoy día escuché, que vi en las redes sociales en realidad, que se habían contratado, lo decía la Seremia de Salud, que se habían contratado 50 nuevos fiscalizadores. Yo pensé que eran 50 nuevos trazadores, Trazadores. porque entiendo que estamos, además, fuera de margen de lo que debiéramos tener. Creo que hay 70 y debiéramos tener 130. Entonces, cuando vi la noticia me alegré y dije, chuta, de los 70 aumentamos 50 trazadores más, pero tenemos 50 fiscalizadores. O sea, como que si eso nos fuera a ayudar en la previa. ¿Nos puede explicar bien? Ya. Yo soy A muy ver, neófito en esta cuestión, entonces, así con pensemos pepitas. en cualquier enfermedad transmisible, cualquiera, no en la COVID. Supongamos que yo hoy día llevo 15 días con tos, con fiebre, que son los síntomas de la tuberculosis, que es una enfermedad ya endémica en nuestra región y muy alta. Sí. Supongamos que yo estoy con estos síntomas. Entonces voy, me hago el examen, salgo positiva. ¿Qué hace el equipo? Los de tuberculosis dicen estudio de contacto. Me preguntan, ¿con quién vive usted? Ya. Entonces van y le hacen el examen a la gente que vive conmigo para prevenir que si se han contagiado o no. Me preguntan, bueno, en el caso de la COVID, si yo he tenido un contacto más o menos larguito, o sea, si yo te saludé y tú diste positivo, no fue con contacto estrecho. Pero, por ejemplo, si nosotros compartimos una oficina y tú saliste positivo, tú eres un contacto
estrecho mío, y también debieran examinar. La trazabilidad se trata de eso, de identificar los contactos de todo caso positivo y diagnosticarlos para eliminar la posibilidad de que estén contagiados y para actuar en consecuencia si es que están contagiados. Lo que se hizo en Chile al comienzo, si uno mira la historia de la COVID en Chile, los primeros informes del ministerio se hacían hasta unos monitos con venía del país y se juntó con y eran unos monitos tipo genealogía. Y de pronto dejó de publicarse eso. De pronto la trazabilidad desapareció. ¿Cómo han desaparecido múltiples datos, datos que publicaba el ministerio y después uno no les puede hacer seguimiento? ¿Cuál es la dificultad? Que la estrategia sanitaria a la COVID se centra en la autoridad sanitaria, en la Seremi. Las Seremi no tienen equipo, no tienen experiencia en este tipo de cosas y no conocen los territorios para desplazarse. No tienen herramientas básicas para hacer esta pega, que tienen que ver con herramientas de promoción de la salud, de trabajo comunitario, que sí está localizado en otro sector de la salud, que es la atención primaria, que depende de los municipios. Municipal, claro. Y los municipios recién entran al juego hace poquito más de un mes atrás, o sea, cuando ya en Chile está la embarrada, pese a que los alcaldes reclamaron meses exigiendo información y mayor participación en la toma de decisiones y en la gestión, porque entendían que ellos estaban en mejores condiciones que las autoridades sanitarias regionales para trabajar en los territorios. Esto fue bastante desatendido con gran soberbia de la autoridad. Entonces, ahí hubo un vacío enorme que hoy día uno dice qué capacidad real hay de remontar, porque los equipos de atención primaria entran hoy día a la trazabilidad, entran al diagnóstico y a la trazabilidad, pero no en todas partes los recursos extra asignados van a permitirles desplegarse en el territorio, porque tienen que seguir los equipos de salud atendiendo la morbilidad, o sea, las atenciones regulares que los CESFAM, que los centros de salud familiar, que los CESCOF hacen. Entonces, tienes que atender a la población en la morbilidad regular, no sé, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, el control del niño sano, hay que ver. Y en estos momentos como que te urge hacerla a domicilio para evitar, ¿no es cierto?, la exposición al contagio de los ciudadanos que concurren a la atención primaria. Fíjate tú, perdón, fíjate tú, Malva, que a mí me tocó en el gobierno anterior ser gobernador y estar en la gobernación de Arica. Y fíjate que había una fórmula que no es de acá, no es novedosa, sino que tiene que ver con una fórmula de atender los problemas, ¿cierto?, de los respectivos lugares, de la comuna, de la provincia, de la región. Y tiene una escalada que está marcada como un formato que debe seguirse. Es decir, el problema generalmente, o lo que tú vas a atender, partes atendiéndolo al nivel municipal, luego sigue el nivel provincial y finalmente toma lo que debe suceder a nivel regional, ¿cierto? Por lo tanto, los alcaldes en primer término, los gobernadores luego apoyando la gestión del alcalde, y si finalmente esto en cada provincia supera entonces el control, ingresa el intendente entonces en un nivel de coordinación mayor, ¿cierto?, regional. Eso siempre estuvo, eso siempre se ejerció en distintas fórmulas, y hay equipos que están organizados, equipos de trabajadores sociales, ¿cierto?, que están organizados y tienen muy claro cuál es la forma en la que se debe abordar cada nivel de conflicto, digámoslo, en distintas series de circunstancias que pueden ocurrir. Pero acá llama la atención que el protagonismo regional, yo sé que Arica tiene un problema, que en el mismo espacio físico convive un intendente, un alcalde y un gobernador provincial, pero eso no supone en ningún caso que desaparezcan las jerarquías y el orden. Entonces llama muchísimo la atención, y esta es una crítica personal, llama muchísimo la atención que
haya asumido un protagonismo tal el intendente sin dejar actuar al alcalde, que yo sé que son de tendencias distintas, pero estamos en una pandemia en donde los colores políticos debieron guardarse y más bien apuntar a la gestión, donde los gobernadores provinciales tampoco han aparecido, salvo repartiendo unas cajas en otras circunstancias, en donde el nivel de escala de esto no ha existido y fue siempre absorbido por el intendente, entonces hoy día no queda una respuesta superior. Y entonces atenta con lo que tú dices, justamente. Es que yo creo que uno tiene que entender varias aristas de la pandemia en Chile y en casi varios países latinoamericanos más. La pandemia literalmente aterriza en Chile, aterrizó, Sí, llegó en llegó en avión, avión. a como una De ABC-1, vacaciones. exacto, en un momento donde la cuenta de confianza y de credibilidad del gobierno estaba vencida. Claro, en Entonces, rojo. ese es un dato que hay que tomar en cuenta para analizar el resultado de las medidas. ¿Por qué? Porque con la cuenta de confianza gubernamental vencida, si no se rectificaba, si no se adoptaban medidas que ganaran la confianza de la gente, difícilmente iban a lograr adhesión y cohesión ciudadana en torno a las medidas que se tomaron. No se tomó ninguna y yo creo que hasta el día de hoy no se toman. O sea, el cambio de ministro más bien fue suntuario porque la estrategia tampoco es que haya cambiado tanto. Luego, en esta crisis político y social que atravesaba el país, en un escenario donde se avecinaba un plebiscito, estamos próximos a elecciones, hay una serie de factores de la política nacional que hacían que el gobierno priorizara el protagonismo de sus figuras y de sus autoridades por sobre un popurrí de orientaciones políticas que están instaladas en los municipios. Entonces me parece que los cálculos ahí fueron más bien políticos de corto plazo, económicos de corto plazo también, más que pensar en medidas de corte sanitario, o sea, el carácter más bien decorativo que tuvo y a mi juicio sigue teniendo, menos probablemente, pero sigue teniendo esta mesa asesora COVID, mientras en otros países los asesores son bastante más, influyen bastante más en la toma de decisión de los gobiernos. En Quizá hay este más caso, espacio. claro, son más bien decorativos, o sea, ven que tenemos una serie de próceres increíblemente doctos en la materia, no los escuchamos, pero los tenemos. Me parece que se han cometido errores políticos serios en esto, que han ido acompañados de la ausencia de una política también seria, sistemática, de partida, desde el punto de entrada, de asistencia económica, o sea, una política fiscal sólida para enfrentar la pandemia. Lo que hemos tenido son bono 1, bono 2, o sea, hemos tenido todo por partes. De hecho, conversamos con unos amigos cuando empieza esto de los primeros bonos que iban a ser regresivos, el empleo seguro. Era regresivo, primero iba a recibir más, después menos, después menos. Entonces nosotros decíamos, puta, hace falta una dueña de casa. Porque cualquier dueña de casa sabe que al comienzo de una crisis económica en la familia uno siempre tiene reserva. Siempre, sí. Siempre queda algo que cucharear en la despensa, uno puede echarle cosas a la olla y que progresivamente necesita más recursos. Así es. Entonces, ni siquiera el sentido común, o sea, sin ser muy avisado en este tipo de temas, uno pudo haber tomado desde un inicio otro tipo de medidas. Y con estas políticas agoterones que no resuelven los problemas de fondo, aumentan, por un lado, la falta de credibilidad en la capacidad real y en la voluntad real del gobierno de avanzar a contener la pandemia, y por otro lado, aumenta la necesidad de la gente de desplazarse. Son las dos cosas, porque en la medida que no tengo condiciones de privilegio para estar encerrada en mi casa, entonces me veo obligada a salir, haya esto que llaman cuarentena o no. Tengo que salir porque si no
o no como, o no comen mis críos, o no sé, o tengo que salir a comprar remedio. Hay una serie de situaciones que se van produciendo y que van agudizando el riesgo de contagio por una ausencia de política sistemática. Y una política que Mucha además ha improvisación excluido pareciera a ser, la ¿no? población, a las comunidades, a las organizaciones comunitarias de la gestión de la pandemia. O sea, no es posible en situaciones como esta lograr que la gente pueda enfrentar de mejor manera esta situación si no es organizada. Y no solo en redes solidarias, organizar los espacios en que vive, en el barrio, en la junta de vecinos, habrá que ver. Pero esas instancias no son parte de ningún, ni de la gestión municipal, ni de la gestión de la región, ni de la gestión nacional. Entonces, Malva, vamos sumando parcialmente actores a estrategias también parciales. Malva, pareciera ser que tu diagnóstico también en esto tiene que ver con un diagnóstico que yo creo que ya a esta altura es común, acerca de la improvisación, porque nadie pedía que estuviéramos ultra preparados para una pandemia. Yo creo que muchos pensábamos que nunca nos iba a pasar, seguramente, ¿cierto? Ahí no hay pecado, creo yo, de nadie de entender de que efectivamente esto nos pilló. Ahora, hubo meses en donde ya sabíamos que en otros países esto ya estaba full. Creo que a contar de noviembre, esto diciembre, ya se sabía que era así de fuerte, que era así de, que no había vacuna, que el contagio se producía de una manera específica, por lo tanto, ahí yo creo que está la crítica en donde uno dice, pucha, ¿cómo no se tomaron las medidas a tiempo? Y luego, cuando se toman las medidas, uno dice, bueno, ¿cómo no tomamos medidas sólidas que nos aguanten al menos 6, 7 meses que nos permitan hacer, por ejemplo, economía de pandemia, cuestión que término que yo he venido usando en distintas entrevistas que me han hecho, yo lo he planteado, ahora aterrizándolo a nivel local, ¿cuál es la economía de pandemia que tenemos entonces para enfrentar lo que viene? Porque no solamente tiene que ver con lo que va a pasar ahora con salud, sino que también tiene que ver con cómo solventamos a esas familias en una región que especialmente vive del servicio y no tiene industria y no tiene trabajo estable, ¿cierto? Y vive del servicio y del comercio. Entonces, es gente que para poder sobrevivir durante toda su vida lo que ha hecho es o salir a vender o a salir a prestar servicios, ¿cierto? Porque ese es como el activo económico de nuestra región. Y por lo tanto, ¿cuál ha sido la respuesta de la autoridad? Ha sido muy, muy ruda desde el punto de vista de encerrarnos. Entonces, no entendiendo que efectivamente la gente no está en la calle porque necesariamente quiere solo estar en un espacio más abierto, que ciertamente hay mucha gente o hay alguna cantidad de personas que efectivamente están en eso y es lamentable y que no han entendido todavía el, el, lo peligroso de esta situación. No hay solidaridad en eso, pero la gran parte de la gente está abogando por tratar de salir a conseguir algo para poder, como tú decías, parar la olla. Y la respuesta ha sido más encierro. Y fíjate tú que ayer, después de varias descoordinaciones, lamentablemente desde el gobierno regional nuevamente, se nos pone una nueva restricción que es la restricción vehicular. Primero se dijo que iba a haber, luego la intendencia salió a decir que no había restricción, luego el Seremi de Transporte salió a decirlo en una radio que no es la oficial, no se dijo por el Seremi de Gobierno, y luego atrás de eso salió a decirlo la intendencia con el decreto, con una resolución del Seremi y no con la resolución del jefe de plaza, porque estamos en un estado de excepción. Entonces, harta improvisación nuevamente en estas medidas, pero pareciera ser que esta medida ya a nivel regional, tanto del encierro como ahora la restricción de movilización a través de los vehículos y poner a la gente en una condición de riesgo, en donde se va a tener que juntar para poder trasladarse en un servicio, en un transporte público, o pedirle a un compañero de trabajo que lo lleve en su vehículo, cuando en definitiva hoy día lo que menos pareciera ser que tiene importancia es el atostamiento vehicular. Entonces, ¿qué te parece esta medida, nuevamente, esta improvisación de tener que
soportar ahora una nueva restricción para dar solución a la pandemia. ¿Va justamente en ese sentido o estamos en el sentido totalmente contrario? Yo pienso que estamos en sentido absolutamente equivocado, pero quiero hacer un alcance a otra cosa que dijiste. Se han ido instalando ciertas frases, hay ciertos tips que todos repetimos frente a la pandemia y que a mi juicio son falsos. Nadie podría haber supuesto que íbamos a enfrentar una pandemia de este tipo. La verdad es que en septiembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud emitió un informe donde señalaba expresamente que el mundo debía prepararse para una pandemia de carácter respiratorio, no especificada, o sea, ellos no apostaban a cuál iba a ser el origen del virus que iba a provocarla, pero establecían que eso se avecinaba, estaban todas las condiciones dadas para que ello pasara, y por lo tanto le pedía a los gobiernos, a los países del mundo, que se prepararan. Septiembre del año. El informe pasó sin pena ni gloria, como parte de los informes de la OMS que leen los especialistas y nadie más. Entonces, para ir derribando mitos, sí, era posible estar al día. Prever, ya. Okay. Y en el caso nuestro, era posible prever y aprender de los errores y de los aciertos de otros países, porque nosotros entramos un poquito más atrasados a la pandemia. Así es, así es. Entonces, son ambas cosas para no ir repitiendo cosas que no son así y que terminan siendo la justificación para la situación crítica que estamos viviendo. Así en el caso de la medida de la restricción vehicular, a mí me parece un poco absurda. A ver, lo primero, yo dudo que de toda la gente que circula, ya sea en vehículos, ya sea a pie por la ciudad, que al menos el 95% de ellas no esté con salvoconducto. Entonces, de pronto, perdemos de vista entonces que ese 95% que circula es el que puede llevar el virus a la casa, más obviamente que ese 5% que circula sin permiso o ese 5% que hace un carrete en su casa. Claro. Para dejar de satanizar, porque esta es una cosa como casi matemática, digamos. Sí, es un riesgo, claro que es un riesgo, pero todos estos otros que circulan con permiso son más riesgo y a nadie le hace problema. Claro. En esa lógica, es cierto que circula mucho vehículo por la ciudad. Yo creo que circulan la mayor parte de ellos con permiso. De hecho, aquí al frente de mi casa hay control permanente y cuando yo salgo a regar mi jardín me miro y no he visto, por lo menos en la hora que me dedico a jardinear, que alguien quede detenido o retenido por no portar el permiso. Eso es como el gato. Y luego uno dice exactamente lo que tú, o sea, ¿cuál es la racionalidad de limitar la circulación de vehículos? Hacerle más fácil la pega al fiscalizador que termina agotado parando vehículos, parar los tacos que producen la fiscalización. Yo pensé eso. De verdad que yo pensé que no le encuentro otra justificación. Sanitaria, porque en el fondo las personas se producen no solo más exposición a riesgo, se produce una agudización de la crisis económica que atraviesan las familias. Supongamos que yo desarrollo un trabajo considerado esencial en esta región y que vivo, no sé, pues en el Cerro de la Cruz, pero trabajo a la entrada de Azapa. Y yo tengo un cacharrito y me voy en mi cacharrito todos los días, segura. Claro. Ahora, ¿qué voy a tener que hacer? Tomar locomoción colectiva. Como no me va a llevar, no hay micro que me lleve hasta allá, voy a tener que pagar un taxi para ir más segura. O sea, el gasto que voy a tener que hacer es mayor y el riesgo al que me voy a exponer es mayor que si ando en mi auto. Una medida absurda. A mí me parece que en la región, no sé si en todo el país, creo que sí, por lo que uno ve en la prensa, pero hay un exceso de fiscalización y un exceso de mala fiscalización. O sea, bueno, hoy día contrataron 50 fiscalizadores más. Yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de que el intendente, la Seremi de Salud, el señor Cuellar, anden fiscalizando?
ninguna, no, No hay no, ninguna más que la necesidad no, de aparecer y figurar. Hagan su sí, pega mejor, estudien un poco de infectología, estudien un poco de epidemiología, porque parece que a nuestras autoridades de la salud, al menos, las clases de salud pública y las clases de epidemiología que tuvieron en el pregrado y el posgrado se les olvidaron. Entonces, hagan algo serio y dejen de hacer eso. Y las fiscalizaciones que hacen falta en la región son las que no se hacen, de verdad. O sea, hoy día tenemos contagios en las comunas rurales porque se fiscalizó mal. O alguien puede suponer claro. que el Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, levitó y se instaló en Putre, levitó y se instaló en General Lago, levitó y se instaló en Camarones. No, lo llevaron desde Arica. ¿Y quién lo llevó? El equipo de salud. ¿Quién lo llevó? El ejército. ¿Quién lo llevó? Carabinero. O sea, nosotros estamos exportando desde Arica personas que son los principales vectores del contagio en comunas que son muy frágiles, muy vulnerables, sin atención de salud. Entonces, ese control no se hizo. No se hizo, claro. Malva, ahí, ya que tú tocas el tema, y para mí también es muy sensible, porque como te contaba en algún momento, mis abuelos son de Putre y yo me tocó estudiar también en el Liceo C3 de Putre, en quinto básico, parte de él. Mi mamá es de Putre. Y tengo un especial afecto por los pueblos del interior porque conozco a su gente, pero también sé que los pueblos hoy día especialmente están conformados por personas de la tercera edad y tercera edad. O sea, no, lo que algunos han dicho, y tú me podrás ratificar, a lo mejor puede ser un dato errado que yo tomé, pero se habla de la cuarta edad incluso, que es gente mucho más de mayor edad, ¿cierto? Ya que los 75 años. Entonces, tenemos muchas de esas personas en los pueblos del interior, mayoritariamente, y un nivel de contagio, cual sea, puede poner en riesgo ciertas culturas completas, no solamente que se murió una persona específica, sino que estamos hablando ya de un fenómeno en donde culturalmente podemos hacer desaparecer, esto puede actuar como un fenómeno, ¿cierto? Que puede hacer desaparecer a una cultura como la aymara en nuestra región. ¿No existió el debido cuidado por parte de la autoridad en ese sentido? ¿Hubo alguna medida que tú conozcas extraordinaria que se tomó? ¿Ha habido algo distinto o dejamos que esto pasara como sucedió, como tú lo acabas de describir? Mira, la verdad es que desde que empezó la pandemia en el mundo, todos los organismos internacionales alertaron respecto de la situación que podían enfrentar los pueblos indígenas. Y todos los Mm, organismos internacionales insistieron en que la omisión de estrategias específicas podía revestir rasgos genocidas, en lo que está pasando en la Amazonía, por ejemplo. claro. En el caso nuestro, de nuestra región, dirigentes indígenas, yo misma, fuimos insistentes, molestamos por todos lados en busca de que se establecieran medidas específicas. Y la verdad es que la autoridad sanitaria, la única medida específica, distinta a la del resto, porque las aduanas son lo mismo, las Ujú. aduanas son lo mismo, que el paquete de comida es la misma medida para todos. Es la única medida específica que hizo la autoridad sanitaria fue producir un vídeo que puso en YouTube en Aymara, con información sobre medidas de autocuidado. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué posibilidades tiene una persona del interior? Si yo le digo, lávese las manos a cada rato, si no tiene agua potable. Si la deuda con las comunas rurales que tiene este gobierno, el anterior, es permanente porque no hay acceso a dos elementos, dos derechos humanos que son componentes básicos de las medidas de prevención hoy día, el agua y el saneamiento. No hay. Claro. Entonces, como que informarles en Aymara, lávense las manos, es un poco violento para las comunas rurales. No se tomaron otras medidas, es más, se redujo el poco personal que podía haber hecho algo más sólido, por varias cosas. Por ejemplo, en Putre, que cuentan con
el apoyo de médicos tradicionales indígenas en el modelo de atención del consultorio de Putre. Se trata de un yatiri y un usuyiri de personas mayores, se dice ahora, ya no se dice ni adultos mayores. En estos eufemismos que tenemos en el mundo para no decir nada de lo que es personas mayores. Ya. Que presentan un alto riesgo, ¿no es cierto?, de hacer síntomas más graves que otros si se contagian y mayor riesgo de muerte. Y por lo tanto, la medida común, en general para el personal de salud de edades avanzadas, es que no trabajen y que hagan teletrabajo. Bueno, el teletrabajo de la atención de un médico tradicional es imposible. En general, en Lagos hay un facilitador intercultural